Hola, bienvenidos a otra entrevista. Estoy muy emocionada y hoy vamos a conocer a la doctora Patricia Hernández Recendis, alias Trish, de Astrofísicos en Acción. Ella estudió física y tiene un doctorado en astrofísica. Su línea de investigación es sobre micrometeoritos, condritas y formación del sistema solar. Ella es divulgadora de la ciencia, tallerista, conferencista, emprendedora y youtuber. Estoy segura que esta entrevista te va a encantar tanto como a mí, así que vamos a ver lo que tiene Trish por platicarnos. Si tú aún estás confundido o confundida de qué carrera estudiar, entra a orientacionesvocación.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y podamos ayudarte. Hola Trish, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias Marcela por la invitación. Estoy muy emocionada, ya te había dicho por correo que estoy súper emocionada. Y pues lo primero, ¿qué estudiaste? Bueno, pues estudié como licenciatura física porque aquí en México yo quería ser astrónoma. Desde que quise ser física fue porque quise ser astrónoma, pero aquí en México en el tiempo en el que yo entré a la licenciatura, no había ninguna carrera en licenciaturas o en astronomía. Entonces, normalmente lo primero que hace un astrónomo es estudiar una carrera afín a la astrofísica o astronomía, y después ya te metes en un posgrado ya especializado en la astronomía. Entonces, estudié física, que son 5 años, y después estudié la maestría en astrofísica y después el doctorado en astrofísica. O sea, sí es un camino largo, pero bueno, todo eso estudié después de salir de la prepa. A ver, ¿cuánto te tomó de tiempo hasta llegar al doctorado? En total, completo, fueron 12 años. Sí, dicen que los médicos estudian mucho tiempo también, ¿sí? Pero yo digo que también los científicos estudiamos un montón. Lo bueno es que pues te sigues sintiendo muy joven porque sigues siendo estudiante mucho tiempo. Pero también que después de la licenciatura, cuando entras a la maestría y al doctorado, puedes aplicar a becas de CONACYT y entonces te pagan por estudiar, y entonces ya no es tan pesado, ¿no? Porque pareciera que ya tienes un sueldo, que ya, o sea, puedes seguir, ya puedes mantenerte, todo esto, pagar renta o cosas así, de adulto. Independizarte en lo que sigues estudiando, ¿no? Entonces sí es un camino largo, eso sí. Oye, Trish, ahorita mencionabas, tu maestría y doctorado en astrofísica y astronomía. ¿Astrofísica y astronomía son lo mismo? Pues sí, ahorita en la actualidad sí son lo mismo, podríamos llamarlo que son sinónimos, pero lo que sucedió es que la astronomía surgió como la observación del cielo, y cuando se convirtió en una ciencia, lo que hacían era reportar todo lo que veían y observaban en el cielo, cómo se movía, tratar de explicar, por ejemplo, estos movimientos, pero no se explicaban el porqué de las cosas. Y cuando se empiezan, pues todos estos investigadores a tratar de explicar el porqué de lo que sucede, el por qué una estrella brilla, el por qué un planeta se forma, el por qué existen o no los agujeros negros. Entonces ahí ya entra toda esta explicación física de los astros, del universo, y es cuando se empieza a utilizar el término astrofísica. Te digo, en la actualidad puedo decir que soy astrónoma o que soy astrofísica y es igual. Ahora obviamente también ya no solo hay astrónomos observacionales como antes, ¿no? Ahora hay astrónomos que trabajan en computadoras, astrónomos que trabajan en laboratorios, ¿no? Entonces también meterle física a todas estas cosas desde el siglo antepasado, pues fue que empezó también a abrir el campo a muchas investigaciones muy diferentes y de muchos niveles y así. Entonces, pues ahora ya son sinónimos. Y ahorita decías que tú tenías la intención de estudiar astronomía, pero pues no estaba, y estudiaste física. ¿Qué otras carreras pudieran llevarte a la astrofísica, astronomía? Ay, qué bueno que tocas ese punto porque justo quería decir que ahorita ya en la actualidad ya existe una licenciatura en astronomía, pero solamente en una universidad aquí en México, que según yo es la de Sonora.
o Sinaloa, porque siempre me equivoco. Se parece el nombre. Alguna de las dos. Pero esa ya es una licenciatura, pero cuando yo comencé no estaba. Entonces, normalmente, si obviamente están en otro estado de la República o en otro país donde no haya esta posibilidad de estudiar astronomía desde la licenciatura, pues pueden estudiar física, que es lo que más normalmente se utiliza, porque después la astrofísica necesita mucha física, pero también pueden estudiar alguna ingeniería o matemáticas o hay algunas que, por ejemplo, son como combinadas, ¿no? Hay ingeniería física, por ejemplo, o hay unas carreras que se llaman físico-matemático, ¿no? Entonces, todas estas que sean como afines a esta área uno, es más, hasta yo tengo compañeros y compañeras en el posgrado que estudiaron química, por ejemplo, ¿no? Porque también para estudiar el universo necesitas saber mucha química. Entonces, hay algunos otros que también, ahora que ya también existe esta carrera de Ciencias de la Tierra en la UNAM, también hay muchos que llegan de esa carrera de Ciencias de la Tierra porque se especializaron en un área que se llama Ciencias Espaciales. Entonces, ahora cada vez como que se amplía mucho más el rango de carreras en las que uno puede comenzar y después ya estudiar el posgrado en astrofísica. Y aquí esto me interesa mucho preguntarte, en astrofísica ya comentaste ahorita dos como grandes áreas disciplinas, ¿no? La física y la química. ¿Qué otras cosas te enseñan en esta especialidad o carrera? Más bien lo que te enseñan es a estudiar el universo a diferentes escalas y entonces qué herramientas vas a necesitar para poder estudiarlo a esas diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, en la carrera de física, y esto le cae muy gordo a todos los demás científicos, pero en la carrera de física siempre nos dicen que la única y verdadera ciencia es la física, que todas las demás son subáreas de la física, ¿no? La biología es una subárea de la física, la química es una pero subárea todos se de pelean, ¿cómo? Sí. Entonces, si lo tomamos en cuenta más o menos así, también cuando estudias física, estudias un poco de química, porque también estudias parte de los elementos, cómo se comportan entre ellos, la materia de lo más pequeño, ¿no? Y entonces empiezas a ver mecánica cuántica y así. Y dentro de la astrofísica, una de las cosas que a mí de hecho más me gusta de esta área de la física es que utilizas casi todas las materias que viste en la carrera, porque el universo en sí pues tiene de todo, ¿no? Tiene cosas muy extrañas y tiene cosas que te puedes explicar con las ecuaciones de las leyes de Newton que te sabes desde la secundaria, ¿no? Entonces puedes aproximarte a estudiar el universo de muchas maneras y lo más profundo que puedas, ¿no? Entonces también la relatividad la utilizas, utilizas mecánica para ver cómo se mueven los cuerpos, ¿no? Mecánica celeste, que tiene que ver con Kepler, que eso también nos lo enseñan pues en la prepa, ¿no? Y también cuestiones de química porque pues los elementos químicos se formaron dentro de una estrella o cuando una estrella explotó y se convirtió en algo más, ¿no? Entonces, también la química es muy importante y en dado caso de que, por ejemplo, te interese el área de la astrobiología, en particular, por ejemplo, yo trabajo en el área de la astrobiología y entonces tratamos de ver la vida como un fenómeno que sucede que puede que suceda en el universo, no solo en la Tierra, sino a lo mejor también en algunos otros lados, pues también tienes que aprender un poquito de biología. Y si te dedicas, por ejemplo, a los planetas, para entender su evolución, también tienes que aprender un poco de geología y de geofísica. Entonces, pero eso ya va a depender mucho pues realmente del área y de tu proyecto de investigación, ¿no? Entonces, tengo amigos que saben mucho más de química que yo, amigos que saben mucho más de biología que yo,
mucho más de la relatividad que yo, ¿no? O sea, mi fuerte, yo soy astrofísica planetaria, entonces mi fuerte es los planetas y cómo las rocas en el espacio pueden evolucionar hasta convertirse en un planeta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también puedes hablar de escalas para observar el universo, ¿no? O sea, de la escala más pequeña que podríamos hablar que es el sistema solar y todo lo que incluye el sistema solar, a un poquito más grande que es las estrellas que están alrededor, la astrofísica estelar que se le llama. Después, si te vas un poco más grande, pues ya estudias a la galaxia entera como un cuerpo que en sí también tiene una evolución y un movimiento y todo esto. O si no, ya te vas más afuera, que es la astrofísica extragaláctica, y entonces estudias otras galaxias y cómo evolucionan. Y si te vas todavía más afuera, pues puedes estudiar el universo mismo, que ahí también entra un área que se llama la cosmología, que algunas personas dicen que sí es un área de la astrofísica, otras personas dicen que es un área completamente distinta a la cosmología, porque también la cosmología necesita, por ejemplo, muchas más matemáticas, es mucho más de modelaje y así, pero también hay muchos astrofísicos estudiando cosmología, entonces, pero la cosmología ya es, o sea, ya toma el universo en sí, ¿no? Cómo es que nació y cómo es que va a ir evolucionando en el tiempo. Oye, Trish, ahorita que decías que tú eres astrofísica planetaria, ¿eso de planetaria lo escogiste dentro de la maestría de doctorado o cómo se te dio el nombre de planetaria? Sí, cuando entras, eso es como un tema como de cada vez te especializas más, ¿no? No. Primero fui física, luego fui astrofísica, luego astrofísica. Se van agregando palabras. Sí. Porque, pues eso, o sea, realmente puedes estudiar el universo a muchas escalas y entonces tienes que decidir cuál de las escalas es la que te gusta más. En particular a mí, por ejemplo, me costó al principio mucho trabajo realmente decidir porque yo quería saber todo del universo, ¿no? O sea, creo que para mí la parte más bonita de mi carrera académica fue la maestría, porque justo en todas las materias veía el universo a diferentes escalas, ¿no? Pero en particular, pues, tú tienes que elegir qué es lo que quieres estudiar. Entonces, normalmente cuando ya estás en tus últimos semestres de la carrera, de física en este caso, comienzas a ver pues, cómo te vas a titular y entonces comienzas a, por ejemplo, también ahí empiezas también a tomar las materias optativas que tengan que ver con astronomía para que en particular te ayudan mucho para saber si realmente es lo que vas a querer estudiar después, ¿no? En un posgrado. O si dices, bueno, está padre, pero realmente lo que más me interesa es la óptica o alguna otra rama de la física. Y, y entonces, en ese camino de tomar las optativas, yo me metí a la clase de astrobiología y me enamoré de esa área. Y entonces la astrobiología es una ciencia interdisciplinaria que justamente te puedes acercar a esa ciencia de maneras muy distintas dependiendo también de lo que estudiaste, ¿no? Entonces hay químicos estudiando astrobiología, hay geólogos, hay geofísicos, hay biólogos, hay químicos, creo que ya dije, y hay físicos y hay astrofísicos, astrónomos. Y en particular, entonces, en esta parte muy interdisciplinaria que a mí me gustó mucho, porque me gusta mucho como saber de muchas cosas, ahí es donde yo dije, la astrofísica, ¿cómo entra? ¿Cómo participa en la astrobiología? Y entonces participa justamente entendiendo cómo un planeta puede llegar a ser habitable, ¿no? Y entonces por eso decidí, pues, meterme a un área de investigación que tuviera que ver con habitabilidad planetaria. En particular, yo trabajo con la pregunta de cómo es que el sistema solar se formó para que la Tierra esté donde esté y tenga las características que tiene.
Y entonces, como pues ya me especialicé en planetas, ya me pusieron ahí dentro del grupito de los planetarios. Algo que sé que puede generar muchas dudas porque al escuchar astrofísica, creo que es común que todos nos imaginemos en la NASA, ¿no? O sea, como, trabajar en la NASA. Pero, ¿en qué se puede trabajar? Ahorita tú ya estás haciendo investigación también, ¿no? Y no nomás tienen que ser en la NASA, pero ¿en qué se puede trabajar si egresas, hablando ya de esta maestría o incluso del doctorado? Ajá. Bueno, obviamente desde que sales de la carrera de física, puedes encontrar algún trabajo, pues ya, o sea, son más como empresariales normalmente. Si te quieres dedicar ya más a la investigación, que es justamente lo que te enseñan también mucho en el posgrado, a hacer investigación, pues tienes que ser investigador. Y ahí hay de varias sopas, ¿no? Puedes aplicar para ser investigador en una universidad o también puedes aplicar para hacerlo en una empresa privada. No hay muchas empresas privadas actualmente que tengan estas áreas de investigación en astrofísica, pero cada vez hay más. Y de hecho, yo creo que estamos en una revolución que va a haber en la manera en que se hace ciencia, porque cada vez más también hay empresas involucradas en la investigación científica en general. Y también puedes aplicar, dependiendo de qué sea lo que a ti te guste también, pues a alguna agencia espacial, ¿no? Para estar no solo en la NASA, sino también en la ESA o en la Agencia Espacial Mexicana, que digo, ahorita podemos decir que es relativamente nueva, es chiquita y así, pero esperemos que en los próximos años pues también su infraestructura pues siga creciendo. Eh, y también hay otras maneras en las que un astrofísico, si ya no decide continuar con la investigación, pues puede aplicar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan en ciencia de datos y ahora que está tan de moda, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, hasta creación hasta de videojuegos, ¿no? Como asesores científicos de cuestiones así como que tengan que ver. También habemos gente que nos gusta mucho hacer divulgación y comunicación de la ciencia, entonces también te puedes dedicar a eso, hacer periodismo científico o filosofía de la ciencia, también hay. Y también una de las partes muy importantes es política científica. Creo que eso es algo que pareciera que es como de, ay, ¿cómo los científicos se van a meter? Pero justamente es importante que haya gente abogando por la ciencia con la gente tomadora de decisiones, ¿no? Porque siempre nos quejamos de que, ay, no, nuestro país no es nada, no le da mucho auge y mucho empuje a todo este desarrollo tecnológico y científico, pero pues también se necesita gente que sepa por qué se necesita ese dinero para que se lo den a la ciencia después, ¿no? Claro. Entonces, también tengo amigos que se dedican, que están mucho más metidos en esta cuestión como de políticas públicas para la ciencia. Caminos, es más, hasta hay gente que trabaja en los planetarios, por ejemplo. Trish, yo les comentaba a la comunidad que te iba a entrevistar y les pedí que me mandara algunas preguntas. Y una de las que se repitió fue que si te dedicas a la investigación y, por ejemplo, tú estudias en México, ¿puedes hacer investigación en otros países? Sí, definitivamente. Eso es una de las cosas también muy bonitas de la ciencia y de la investigación científica, que es muy internacional. O sea, siempre lo necesitas, estarte nutriendo de qué es lo que están haciendo las demás personas en otras partes del mundo. Entonces, digo, yo tomé la decisión de estudiar aquí en México, tanto la maestría como el doctorado, pero también tengo amigos, y amigas que, por ejemplo, hicieron la maestría en otro lugar y luego el doctorado aquí, o al revés, la maestría aquí y el doctorado en otro lugar, o desde que salieron de la carrera de física ya se fueron a otro lugar a estudiar la maestría y el doctorado, o estamos estudiando aquí, pero podemos hacer intercambio y hacer estancias de investigación en otros lugares.
Y también participas en muchos congresos internacionales. Antes de la pandemia viajábamos mucho. Ajá. O sea, durante el posgrado pude conocer muchísimos países y muchísimas personas de todo el mundo. Wow. Y pude estar trabajando con gente en el Vaticano y estuve ahí como un mes y medio trabajando allá. Y obviamente conocí a gente de la NASA, de la ESA, de todas las agencias espaciales, a gente que investiga en muchas universidades en todo el mundo. Y eso también ayuda a empezar a hacer redes. No solamente redes de que pues, conozcas a mucha gente y tengas amigos en todo el mundo, ¿no? Sino que también redes de trabajo, ¿no? Y que digas, ay, mira, lo que está haciendo él, podría como yo aplicarlo en mi investigación y platicas con él y le dices, oye, ¿qué tal si colaboramos? Y entonces se hacen estas colaboraciones internacionales entre universidades, que a fin de cuentas eso también le ayuda mucho a la universidad, porque es prestigio, ¿no? Para ellos. Entonces también por eso pues tienen ahí su dinerito apartado para que tú puedas viajar. Y entonces otra de las cosas súper increíbles es que todos estos viajes de los que les cuento y todas estas experiencias que muchos de los compañeros también han vivido, a lo mejor de irse a estudiar la maestría completa o el doctorado completo en otro país, pues no te cuestan a ti, ¿no? Sino te vas becado y entonces conoces, te diviertes, aprendes mucho también y le ayudas al país también, ¿no? Wow. Trish, platícame un día o una semana normal tuya. Bueno, ahorita en la pandemia, mis semanas son estar aquí en mi casa, en la computadora. La verdad es Como que muchos. como muchos, o sea, sí, o sea, te voy a contar una semana normal cuando todo era normal, porque espero también que pronto ya regresemos a la normalidad lo mejor que podamos. Ojalá, ojalá, sí. Pero en particular yo soy experimental, entonces también no vas a escuchar a muchos astrónomos que sean experimentales, eh, pero puedes tener como de tres sopas, ¿no? Los experimentales, los observacionales y los teóricos. Entonces, eh, para mí los teóricos es lo más aburrido porque justo están en la computadora todo el tiempo, ¿no? Aunque también obviamente es más fácil porque pues solo lo único que necesitas es tener acceso a una computadora remota y, y con mucha capacidad para hacer tus modelos matemáticos del fenómeno que quieras estudiar, ¿no? Los observacionales, pues hay veces que también les toca justamente estar en la computadora analizando todos los datos que obtuvieron, pero también hay veces que les toca ir a los telescopios a sacar datos. Pues ellos también, por ejemplo, viajan más y eso está súper padre porque conocen los observatorios que están normalmente en lugares espectaculares donde hay una vista aparte no solamente de la naturaleza, sino del cielo increíbles, entonces a ellos sí los envidio. Y yo, que soy experimental, me toca hacer diferentes cosas cada semana. De hecho, en mi Instagram, cuando empezó la pandemia, empecé a hacer como historias de todo lo que implicaba mi trabajo en el laboratorio que trabajo, ¿no? Que Porque se los vamos a dejar por aquí para que te sigan. sí, se los dejamos por aquí los tengo en historias destacadas y se llama Mi Ciencia, las historias destacadas, porque justamente yo cuando la pandemia comenzó estaba terminando mi doctorado. Fue un poquito un golpe decir como, hoy voy a tener que terminarlo así tan feo en esto de encierro, ¿no? Pero, y sobre todo porque, como ahorita te voy a decir, mi vida experimental es muy cambiante, ¿no? O sea, sí tengo una rutina, pero cada semana hago cosas diferentes y eso es una de las cosas que a mí más me gusta, ¿no? Porque no me aburro. Entonces, hay días que me toca trabajar en el laboratorio donde está la máquina que construí, que se llama Citlalmitl, y en esa tenemos un láser donde fundimos silicatos, que son como pues pequeños minerales, y esos minerales nos ayudan, o sea, esa fundición nos ayuda a entender las primeras etapas de formación del sistema solar. Pero no todas las semanas estoy ahí en el laboratorio fundiendo, porque después tengo que analizar
todo lo que hice, qué es lo que salió, químicamente qué le pasó, por ejemplo. Y entonces aprendí mucho de geofísica justamente y de geología justamente por eso, porque tenía que ver cómo mineralmente cambiaron estas cosas. Entonces, había semanas que me tocaba ir también a otros laboratorios a hacerles diferentes pruebas a mis muestras que había hecho. Entonces, había semanas que tenía que ir, tienes que hacer citas, ¿no? Porque no son laboratorios tuyos, entonces tienes que escribirles y decirles, ¿cómo puedo ir? Y ya te dicen tal día, y entonces ya preparas tus muestras, tienes que, justo, ¿no? Dependiendo del experimento al que las vayas a meter, ahí puedes preparar tus muestras o puede que no, que nada más las tengas que llevar. Mis muestras son súper pequeñas, son de menos de 1 milímetro de diámetro, entonces tienes que así, cuando yo las tengo y salgo de mi laboratorio para llevarlas a otra, o sea, no quiero que nadie me hable, no quiero respirar sí. Para que no les vaya a pasar nada. Todo lo hago en CU, eso sí, en CU, en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Eso sí, ahí me la pasaba casi 24 horas, de un lado para otro, pero ahí, ¿no? Y hay semanas también que nos toca estar en la computadora analizando todos los datos que obtuvimos de los experimentos para ver qué relaciones hay, si nos salió bien, si nos salió mal. Y si sí, si todo ese proceso está bien, otra de las semanas, o más bien otro de los periodos importantes en la investigación científica es escribir, porque si no publicas tus resultados, pues no valdría mucho lo que estás haciendo. Entonces, empiezas a escribir tus resultados, los preparas para publicarlos en una revista arbitrada, que normalmente, pues casi todas son en inglés, entonces tienes también que escribirlas en inglés, se te tardas mucho en escribir un artículo científico, no es como un WhatsApp, sí. Tienes que escribir y analizar mucho, entonces te puedes tardar todo un semestre en hacer ese proceso que para mí, por ejemplo, pues podría ser el más como tedioso, ¿no? Porque ahí sí necesitas sentarte, estar diciendo y que la gente te entienda, ¿no? Lo que realmente quieres decir con lo que estás... Y luego batallar con los bloqueos, eso sí. Batallar, sí, y justo, definitivamente. Y también hay veces que tienes que ir a muchas juntas, ¿no? Porque también la ciencia, como les digo, es muy comunitaria, es un trabajo social, un trabajo en equipo. Pero en esas juntas también planeas qué es lo que está pasando o dices, no, la verdad es que esto no me salió, necesitamos repetirlo, esto no entiendo por qué está pasando, hay que leer, hay que investigar, no sé qué. También cuestiones del dinero, porque sobre todo yo creo que de las tres opciones que te dije, quien necesita más dinero somos los que hacemos experimentos. Y eso también te empiezas a dar cuenta de lo importante que es que la ciencia tenga dinero, porque si no, no puedes hacer tu experimento. Si ya se te acabó tu dinero y no te alcanzó para comprar cierta cosa, ahí te quedaste, ¿no? Hasta que consigas más dinero. Y en particular, mis asesores y los jefes del laboratorio son a lo que más se dedican, ¿no? A tratar de conseguir ese dinero que necesitamos para todos los proyectos que se hacen en el laboratorio. Entonces, hay veces que también me toca empezar a hacer presupuestos de, ay, encontré este que está más barato, hay que pedir mejor esto. O sea, entonces, trabajar en un laboratorio podría decirte que es divertido porque no te aburres, porque todo el tiempo estás haciendo cosas diferentes. También, como trabajé en el desarrollo de la máquina, también trabajé en una parte del desarrollo, tuve que programarla. Entonces, hice de todo en realidad, ¿no? Fue muy interdisciplinario mi doctorado. A lo mejor si te tocaba entrevistar a otro astrónomo, te diría como a lo mejor cosas, menos cosas que tuvo que hacer, ¿no? Porque justo una de mis asesoras hasta hace poquito dijo, es que como ella está metida en muchos proyectos muy interdisciplinarios, dice, yo sé que no es lo normal, que no es lo normal que tengan que aprender de todo, ¿no? Pero al final creo que es muy bonito poder aprender de muchas cosas y al final, de todos modos, aunque tú podrías decirte que estás muy especializada,
sí sabes un poquito de estas otras cositas, ¿no? O sea, Y que te ayudan, obviamente. y te ayudan, no te chamaquean ya tan fácil. Estoy así como el emoji ese que le está explotando el cerebro, estoy wow. Y aparte de todo eso, te das el tiempo de generar contenido. Sí, bueno, pero es que creo que una de las cosas importantes que siempre también le digo a la gente es que si fuera yo solita, yo creo que Astrofísicos en Acción no sería lo que es. O sea, afortunadamente, como el proyecto nació cuando éramos estudiantes todos del posgrado, sabíamos todos que teníamos que entre todos echarle al proyecto, si no, no iba a salir, ¿no? Entonces, tenemos gente que publica en las redes, tenemos gente que trabaja más como en el canal, aunque realmente los que estamos como, o sea, los que llevamos el proyecto somos tres, que somos Norberto, Zeus y yo, y los demás pues son personas que nos ayudan cuando pueden hacerlo o cuando quieren, o sea, pero realmente tenemos a muchos amigos y amigas colaboradores que nos ayudan a hacer contenido, ¿no? Y aparte creo que es algo importante antes de empezar la entrevista. Yo te decía, imagínate que tú la hubieras estado viendo y que en la prepa alguien te hubiera estado diciendo lo que se hace, que te dé más información, consejos. Es algo súper valioso. Entonces, a más de uno han de haber convencido, esta es la carrera para mí y esperemos que con este video también. Y hablando de eso de los consejos, yo creo que sea la carrera que escojan, uno de los consejos que yo siempre me gusta dar es que aprendan a trabajar en equipo, porque creo que el trabajo en equipo a veces no lo valoramos lo suficiente y realmente es una de las cosas que te va a ayudar mucho a seguir avanzando. Trish, ¿cómo tú escogiste esta carrera? Dijiste que o sea, la opción era astronomía, pero estudiaste física, pero ¿cómo, cuándo nació este interés? Sí, bueno, no, tampoco es una respuesta muy común la que te voy a dar, porque yo quería ser actriz cuando era chiquita. Durante mucho tiempo quise ser actriz, ¿no? O sea, yo era muy buena en las matemáticas, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero yo quería ser actriz. Entonces, también estaba siempre en los talleres de teatro que estaban como en la secundaria y así. Y entonces, cuando salí de la secundaria, yo le dije a mi papá que quería ser actriz y me súper regañó, no quería, y me dijo, no, estás loca, no sé qué, pero yo me aferré y entonces hice el examen para entrar a Limba en la prepa. Las prepas o bachilleratos de Limba se llaman CEDART. Y en esos, los primeros 2 años tomas como de todas las artes, además de tus materias normales. Y en los últimos 2 semestres eliges una especialidad. Entonces yo elegí la especialidad de teatro porque yo estaba de verdad, muy decidida. Yo no me veía en otra cosa que no fuera ser actriz. Aunque siempre sí me ha gustado ver el cielo, ¿no? Pero también seamos sinceros, soy de la Ciudad de México. Aquí hay mucha contaminación lumínica, no es que digas, ay, wow, cuántas estrellas, ¿no? O sea, lo que sí es que desde chiquita he admirado la luna todo el tiempo. Me encanta ver la luna desde muy chiquita y eso lo aprendí de mi mamá. Mi mamá sí es como muy adoradora de la luna y entonces yo también siempre me decía, mira la luna, mira la luna. Y era de esa clásica también de que cuando estás chiquito y sales a carretera sientes que la luna te está siguiendo y tú, ¿por qué me sigue? A todos lados, ahí, ¿quién la veo? Y entonces yo estaba muy aferrada, el cielo me gustaba, pero yo lo veía así como un hobby. Obviamente cuando salía de la ciudad era cuando más lo disfrutaba. Pero entonces también en esta prepa de Limba, lo que sucede es que te sacan mucho de viaje. Y entonces conocí muchos estados de la República gracias a esa prepa. Y en particular, en el último viaje antes de salir, te llevan a la Riviera Maya, que le llamamos la Ruta Maya, ahí en el ciudad. Y te llevan a muchos lugares arqueológicos, a conocer toda la cultura maya. Y yo me empecé a enamorar de la cosmovisión maya
del universo. Ahí fue cuando dije, wow, es que cómo puede ser posible que estas personas supieran tanto del cielo, ¿no? O sea, porque aparte yo como chilanga, pues, ¿cómo sabes tanto del cielo si casi ni se ve, ¿no? Y no, o sea, justo nos llevaron a, de hecho estaba empezando como era como el segundo o tercer año que estaban estos shows nocturnos en Chichén Itzá, cuando apenas lo habían declarado La maravilla. Maravilla del Mundo. Y entonces nos llevaron al show nocturno en Chichén Itzá. Y se veían muy bonitas las luces en la pirámide, lo que sea, pero la verdad es que a mí lo que más me llamó fue el cielo. O sea, yo vi la pirámide, pero luego fui como de, oh my God. Dije, ¿cómo puede ser posible que haya tantas estrellas? Y yo no sabía. O sea, no, y me embargó, fue como, sí, o sea, no sé, como una epifanía, podría decirse, ¿no? O sea, me embargó muchísimo el decir, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que haya tantas estrellas? Nosotros aquí, creo que toda la gente que estudiamos en particular astronomía, decidimos estudiarla por una cuestión como muy romántica de entender qué es lo que está allá afuera y por qué estamos nosotros aquí en este planeta, en esta bola que está viajando en el universo, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo dije, no, es que yo necesito entender, ¿no? Necesito entender por qué estamos aquí, por qué existen todas estas cosas que yo no había visto que existían en mi ciudad. Y entonces, aún así, ahí empecé como a leer más libros y así, a acercarme más a la astronomía, pero aún así, la verdad, te voy a ser sincera, en la prepa de Lima, pues ya no te dan tantas matemáticas. Entonces yo decía, yo no me voy a meter a estudiar astrofísica o astronomía cuando ya ni he visto muchas matemáticas, o sea, me voy a reprobar todas las materias, ¿no? Entonces, empecé a aplicar a las carreras, más bien a las licenciaturas de actuación que hay aquí en la Ciudad de México, pero lamentable o ahora ya no tan lamentablemente, no sé cómo decirlo, no me quedé en ninguna. Y eso también fue un golpe y yo creo que también muchos de los que van a estar viendo este video pueden recibir ese golpe, ¿no? De no quedarse en la carrera que quieren quedarse, en la universidad que quieren quedarse. Yo me deprimí, obviamente, es normal. Sí. Y sobre todo también para una niña tan ñoña como yo lo era, como yo lo soy, porque lo sigo siendo. O sea, de que estás acostumbrada a puro 10, a estar en el cuadro de honor, en cosas así. No, pues sí fue un golpe, o sea, dije como, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo no me quedé en un lugar, no? Y tuve un año sabático, y en ese año sabático me dediqué pues no solamente como a recuperarme personalmente, sino a también tomé clases particulares de actuación, tomé clases de inglés, o sea, me empecé como a ocupar, ¿no? También porque como, como creo que te has dado cuenta, necesito estarme ocupada todo el tiempo. Y una de las ocupaciones muy importantes que también se les recomiendo mucho es ir a terapia. Y en terapia justamente salió la posibilidad de estudiar astronomía, porque con la terapeuta le empecé a hablar una vez, un día salió esta conversación de que yo estaba loca por la cosmovisión maya y de que yo amaba la astronomía y así, y mi terapeuta me dijo, pues estudia astronomía. Y yo le dije, pero ni siquiera sé si en México se puede estudiar, ¿no? Porque yo estaba tan clavada en la actuación que no había visto otro camino. Y entonces ella me ayudó a investigar. Ella fue la que me dijo que lo normal era estudiar primero física. Yo me morí cuando me dijo eso. Yo dije, ¿cómo crees? O sea, yo no voy a poder con esa carrera, no voy a poder, sí vas a poder, no sé qué, ya sabes. También eh, creo que una de las cosas también que ayuda mucho es platicar, no solamente con tu terapeuta en este caso, ¿no? Con amigos, con profes, con gente en la que tú le tengas confianza y que tú le tengas pues ese a lo mejor respeto de que te da buenos consejos, ¿no? Y también entonces platiqué con muchos de mis profes de actuación.
Les conté lo que planeaba hacer y me dijeron, vas, lánzate, o sea, lánzate. Lo peor que puede pasar es que pues no te quedes y también haces los exámenes para actuación, ¿no? O sea, tú prepárate para las dos cosas y me dijeron, de todos modos, también la actuación es una carrera bastante pesada y entonces, si tienes alguna otra cosa que te guste, inténtalo, ¿no? Y eso es una de las cosas que también, obviamente en el momento a lo mejor no las valoré tanto, pero esa cuestión de saber equivocarte y que no importa si te equivocas, también creo que es una parte muy importante que nos hace falta a todos y que creo que a lo mejor hasta el 2020 nos enseñó, ¿no? Que hay veces que no tienes ni que planear mucho porque no sabes qué va a pasar. Y que a veces equivocarte es lo mejor que te puede pasar. Sí, exacto, también. O no quedarte en una carrera, ¿no? Entonces, pues ya, me animé, hice un curso antes para preparar el examen de todos esos cursos que hay en muchas partes, en todos lados, porque obviamente te digo, yo ya no llevaba tanta física y matemáticas en el IMBA y ya me quedé y dije, me acuerdo muchísimo el día que salieron los resultados porque fue como de, ay, wow, lloré y después me asusté. Y después dije, ¿Qué hice? ¿qué hice? Por Dios, no voy a poder con esto. Pero les digo, o sea, el trabajo en equipo, las ganas o sea, por ese objetivo que era llegar a ser astrónoma, hizo que, pues la carrera sí es difícil, la carrera de física sí es difícil, no les voy a mentir, o sea, hay materias en las que te va a ir muy bien, hay materias en las que dices, ya por favor, que me pasen con 6, con 7, pero ya no quiero saber más de esta materia. Em, pero creo que cuando lo ves desde atrás dices, wow, o sea, súper valió la pena todas las desveladas, todas las horas que tuve que estudiar, porque al final pude llegar a ese objetivo, ¿no? Que fue, pues, entender el porqué de ese día cuando vi el cielo. ¡Wow! ¡Qué bonita historia, Trish! Me gusta. Yo estoy muy emocionada, Trish, de toda tu historia. Y pues quisiera saber, a ti, opinión personal, ¿qué fue lo que más te gustó de tu carrera? Lo que más me gustó, yo creo que fue, ay, es que voy a decir varias cosas porque está difícil elegir una. La primera es que pude viajar mucho, que esa es de las cosas como que más me gustan, ¿no? La segunda es el proyecto en sí que elegí, así como de manera general en el que trabajo, porque me gusta mucho la interdisciplinariedad y entonces trabajar con gente de otras áreas de la ciencia también fue muy enriquecedor. Y otra de las cosas que más me gustó fue pues entender que también en México se puede hacer investigación de punta y que la ciencia eso, ¿no? O sea, no es de México, es de la humanidad, ¿no? Y eso es una de las cosas como que más también me inspira a comunicarlo con otras personas, ¿no? Así es, sí. ¿Y qué es lo que menos te gustó, te ha gustado? También voy a decir varias. Sobre todo más en la parte como de la licenciatura de física, porque muchos y muchas, pero sobre todo muchos, porque hay más hombres que mujeres todavía en estas carreras, llegan con esta idea muy de competencia y de individualidad, ¿no? Y entonces a veces pareciera que estás como compitiendo con tus demás compañeros y que te quieren ganar y ese tipo de como en particular a mí ese tipo de ambientes no me gustan, ¿no? Entonces hay muchos de la carrera de física que llegan sintiéndose los nuevos Einstein, los nuevos Newton y así. Solitos se empiezan a dar cuenta que son seres humanos y que hasta Newton y Einstein tuvieron que batallar mucho para sus propias conclusiones o sus propios trabajos, ¿no? Pero entonces muchos llegan muy alzados así. Y hay muchos también que siguen así, ¿no? Durante toda su carrera. Entonces, hay veces que tienes que lidiar con ese tipo de personas y pues sí es pesado a veces, ¿no? O sea,
Y otra de las cosas que también suceden es pues que esto también se refleja en algunos profesores, ¿no? O sea, siendo mujer, hablando de eso, siendo mujer hay veces que tú solita sin darte cuenta te exiges más porque tienes que demostrar que también todavía existe esta cuestión en la que una mujer todavía tiene que demostrar por qué está ahí, ¿no? Cuando no debería de suceder. Entonces, eso es otra de las cosas que también se tienen que trabajar en hacer espacios más igualitarios, todos estos espacios de la ciencia en general, porque ya después te das cuenta que no solamente en la facultad se repite pues este patrón, ¿no? Sino también ya en los institutos, en todos los lugares donde existe gente de ciencia, ¿no? Y, y entonces también hay muchas cosas que corregirle a la ciencia todavía, porque la ciencia, pues no es la ciencia, ¿no? Sino la ciencia está hecha por personas y todos estos problemas pues, sociales que existen en nuestra sociedad, pues, se reflejan también en la ciencia, ¿no? Entonces, sobre todo ese tipo de cosas puede mermar el estudio de muchas personas, en particular de muchas mujeres, a seguir adelante, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que pues obviamente hay que trabajar en ellas. ¿Y qué otra cosa no me gustó? Pues obviamente no me gustó que hubiera una pandemia. Bueno, a nadie. Sí, porque también esta convivencia como solo virtual, pues también ha mermado mucho el conocimiento de muchas personas, ¿no? No se aprende igual. Quieras o no, siempre se necesitan, pues se necesita este contacto humano también. Hay muchas oportunidades laborales porque a mucha gente le preocupa el tema económico. ¿Y cómo es? Sí, y es un tema importante hay que tratar. Y no les voy a mentir, ahorita la ciencia en general, a nivel mundial, está en crisis, porque cada vez más los gobiernos se preocupan menos por darle dinero a las instituciones y entonces eso se refleja también en que muchas instituciones no sacan nuevas plazas para investigadores nuevos. Y, por ejemplo, aquí en México se abren poquitas plazas de investigación cada año cuando habemos muchas más personas que nos doctoramos. Y entonces, no sé, a veces pareciera que no hay solución para ello, ¿no? En particular, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho este tema, obviamente, pues porque estoy en el medio, ya terminé mi doctorado, ¿no? Y lo que seguiría, sobre todo para mí, si quiero seguir haciendo investigación, es buscar hacer postdoctorados, porque entre más, pues más carrera, los postdoctorados te ayudan a seguir haciendo investigación, a seguir publicando, que es lo que realmente en la ciencia vale, cuántos artículos tienes publicados. Y ya con eso llegar a una universidad y decir, mira, tengo 5 artículos, 10 artículos, 20, lo que sea, ¿no? Y dependiendo, obviamente, es una competencia mundial, porque sale una plaza en una parte del mundo y no solamente gente de esa parte del mundo va a ir a aplicar, sino van a aplicar gente de todo el mundo. Y así como sucede en China, sucede en México, ¿no? Entonces compites con gente de todo el mundo y entonces cada vez es más difícil, ¿no? Porque cada vez compites con más gente, con gente que tiene maneras de trabajar a veces hasta mucho más, no sé, como workaholics, mucho más que tú, y entonces, pues nunca vas a poder alcanzar a ese tipo de gente, ¿no? Que tiene 20 artículos y tú apenas publicaste uno y así, ¿no? O sea, es como de, no. Entonces, sí es un problema, realmente sí es un problema, pero se está trabajando en ese problema, ¿no? Y les digo que una de las cosas es pues eso, saber qué otras habilidades tienes y preguntarte si realmente la investigación es lo tuyo, ¿no? Porque hacer investigación es muy bonito, pero también incluye todo un paquete de problemas como este que te digo que el dinero, te tienes que estar mudando de país mucho, también muchos sacrificios, que hay veces que si hay otra cosa que también te gusta y te apasiona, como en mi caso, por ejemplo, la divulgación,
pues también podrías decir, oye, porque esta otra cosa también es importante, también es necesaria y a lo mejor, ¿no? Como darle este giro. Pero de todos modos, se está trabajando en poder crear políticas públicas para crear nuevos institutos, por ejemplo, ¿no? O para que ya haya empresas privadas que hagan investigación científica y entonces ya no solamente sea el gobierno el que emplee a investigadores, ¿no? Sino también otras instituciones como también universidades privadas, por ejemplo, o instituciones pues, empresariales que traten de hacer avances científicos, ¿no? Como lo es, por ejemplo, ahorita en la carrera espacial, pues SpaceX o Blue Origin y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo espero que para la generación que esté viendo este video, pues ya no haya este problema cuando ustedes lleguen. Ojalá. Pero hay que trabajar, ¿no? Mucho. Y hay que trabajar. Sí. Y de hecho, una de las cosas que yo digo es que también mi generación estamos trabajando también para eso, para que su generación no tenga ese problema. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones exactamente para esos jóvenes que están viendo este video y que digan, esta es la carrera para mí, a eso quiero ir? ¿Qué les dirías? Bueno, dedicarse a una carrera de las ciencias, como ustedes ya vieron, es muy, muy tardado y de mucho sacrificio. Entonces, yo les recomiendo que si ya deciden meterse a una carrera de investigación o una carrera científica en general, primero sepan que una de las cosas muy importantes es esto que les venía diciendo desde hace rato, que aprendan a trabajar en equipo, que valoren trabajar en equipo, que si son tímidos, por ejemplo, fuera la timidez, poco a poco comiencen a trabajar en que su timidez se vaya, porque una de las cosas importantes es hacer este networking con otras personas que hacen ciencia, conocer a investigadores, a estudiantes de otras partes de su país y del mundo. Entonces, interactuar con otras personas también es muy, muy importante para la ciencia. Entonces, esa es otra de las cosas que les quiero decir. Y como se necesitan muchos años y mucho sacrificio, muchas horas de estudio, también es importante que tengan su cadena de apoyo, porque hay muchas veces que van a necesitar estar así como, necesito un respiro, necesito replantearme las cosas. No, no pasa nada si se equivocan, eso es algo súper importante, no pasa nada. Tampoco pasa nada si en algún momento están en otra carrera y se quieren pasar a alguna carrera de ciencia, eso también lo pueden hacer. O al revés, si están en una carrera de ciencia y dicen, ah, ya no, ya me voy a otra, también está bien. Creo que la resiliencia, que también el 2020 nos ha enseñado mucho, va a ser de aquí para adelante en sus vidas muy importante para llegar a un camino exitoso. Y sobre todo, que no vean nada imposible. Una de las cosas también importantes es que sea lo que sea que ustedes quieran estudiar, estudienlo, porque trabajando y con esa pasión por la que ustedes van a decidir su carrera, les va a ayudar a seguir adelante. Y siempre también digo que a los 18 años uno no sabe qué quiere de su vida, ¿no? O sea, pero no lo sabes hasta que ya pasó muchos años, ¿no? Entonces, si pierden un año, esperan 2 años, no pasa nada. Ustedes pueden replantearse otra vez qué quieren hacer. Si quieren tomarse un año sabático antes de elegir carrera, también no pasa nada. Vean muchos cursos, a lo mejor ahora que hay tanto contenido en YouTube y cada vez más contenido pues de calidad, ¿no? También hay contenido para reírse, también sí. pero, o sea, de la materia o de la carrera que ustedes estén pensando, algo van a encontrar en YouTube. Sí. Entonces búsquenlo, sí, infórmense de una manera. Ustedes tienen una cantidad de información disponible en su celular infinita, entonces hagan uso de ella
para ver si realmente lo que están viendo es lo que les está llamando la atención, ¿no? Y entre más busquen y así, pues menos probabilidad van a tener de cuando entren a la carrera decir, ay, no elegí bien. Entonces, pues eso. Y algo que creo que es muy importante de lo que dices, en que todos tenemos dudas en algún punto, es normal, es parte de crecer y a veces esperamos que el éxito o el camino sea así lineal, no como, yo ya salí todo súper bien y ya nunca me equivoqué en mi vida, cuando pues, no, o sea, todos vamos a tener cosas de, ¿y esto qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? No tengo las habilidades a dudar de nosotros mismos, pero es parte de crecer. Y digo, aquí está Trish a mí diciendo sus experiencias de decir, pues, en cierta forma tus errores te llevaron, no en cierta forma, yo creo que tus errores y tus dudas te llevaron a donde estás y qué bonito camino también. Sí, de hecho sí, es una de las cosas también como importantes que decir, como tú dices, o sea, híjole, uno no sabe por dónde te va a llevar la vida. O sea, yo en la prepa, en la vida me hubiera imaginado que iba a llegar a ser astrofísica. Y ahora veo hacia atrás y digo, wow, o sea, ¿cómo me llevó la vida tan así como sin haberlo yo planeado? Y es muy bonito haber disfrutado esto. Y otra de las cosas es que también justo no se casen con esta idea o esta idealización del éxito, ¿no? Del éxito, de que nunca te equivocas y así. Realmente toda la gente que ustedes consideren exitosa ha sufrido en su vida muchísimas derrotas, muchísimos fracasos, muchísimos errores y el chiste de todo es saber salir de ellos. Totalmente de acuerdo. Trish, últimas dos cosas para terminar. Eso te lo voy a poner extra, porque siempre me gusta así sacarlos así de que... si pudieras describir la astrofísica en una palabra, ¿cuál sería? Oh my God. Inmensa. Perfecto, muy bien. Y ya compártenos tus redes sociales para que quienes estén interesados puedan seguir también tu contenido. Claro, pues en YouTube estamos como Astrofísicos en Acción. Somos un colectivo, bueno, de 3 astrofísicos, Zeus, Norberto y yo. Y tenemos algunos otros amigos también que colaboran con nosotros en algunos eventos especiales, como por ejemplo cuando hacemos transmisión de los eclipses, pues ahí sí les decimos a todos, vénganse porque necesitamos a mucha gente. Entonces, bueno, así nos pueden encontrar en YouTube y en todas las demás redes sociales también como Astrofísicos en Acción. En Twitter estamos como Astrofísicos A y en TikTok estamos como Astroacción. Y en particular, si a mí me quieren seguir en mi red social preferida, que es Instagram, estoy como Trish-Luna. Muy bien, muchísimas gracias, Trish. Te agradezco tu tiempo. Muy interesante. Termino esta entrevista, como te dije, con el emoji, con la cabeza así explotada. Y de corazón espero que esto les ayude a algunos o muchos, aunque sea uno, a decidirse por esta carrera y que pues llegue hasta donde desee llegar. Sí, y no hay imposibles, van a llegar hasta donde quieran llegar. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. A ti, Marce, bye. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? De verdad, cómo me gusta mi trabajo. Me gusta mucho hablar con personas que me platiquen de su carrera. Créanme que yo estoy súper interesada, aunque no sea la carrera que yo estudié, pero me llama demasiado la atención y es bien interesante conocer las carreras. De hecho, por ahí nos han puesto en los comentarios que ustedes ya tienen la carrera que quieren ir, negocios internacionales o otra, y de todos modos ven las entrevistas y ven las 50 verdades porque es bien interesante conocer las carreras. Así que ya saben, les pido que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales, pues estamos compartiendo contenido y vamos a tener una nueva dinámica que la hicimos de hecho con Trish, en que por Instagram vamos a estar publicando una cajita de preguntas para que ustedes conozcan quién es la siguiente persona en entrevistar y que nos manden sus preguntas. Varias preguntas que le hice a Trish eran las que ustedes nos mandaron, así que por favor síguenos y déjanos sus comentarios y sus dudas para que podamos entrevistar a los profesionistas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.